Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 426. Fuera de alcance, localizado dentro de uno de los misteriosos rincones subterráneos de la nueva capital, este lugar cubría más de 50.000 metros cuadrados, que eran el equivalente de 6 o 7 campos de fútbol. Decenas de miles de empleados y una tropa de soldados de élite se han reunido en la sala gigante. Sin embargo, parece que todo el mundo estaba en silencio. Era un silencio donde se podría oír caer un alfiler mientras todos miraban fijamente la pantalla, mirando varias imágenes que cambiaban los datos que se mostraban sin pestañear. Solo se escuchaba el sonido del ventilador de la computadora junto con el sonido constante de tecleo que provenía de los teclados. La atmósfera era tensa y deprimente. La alta comisión, que estaba directamente bajo el mando del Buró de Seguridad de Observación de Tierra y Estrategia, estaba ubicado en este lugar y era el departamento más misterioso en el área de reconstrucción. Gobernaba sobre la fuerza más poderosa que la humanidad tenía de su lado hasta el día de hoy y, al mismo tiempo, era la última línea de defensa y también la mejor oportunidad que tenía el área de reconstrucción en su arsenal. Desde satélites hasta aeronaves de advertencia preventivas modificadas con las pieles de bestias mutadas de alto nivel hasta vehículos aéreos no tripulados, UAV, incluso tenían un radar de penetración en el suelo, GPR, que sirvió para convertir toda el área de reconstrucción en una red de vigilancia hermética que monitoreó de cerca todo lo que representaba una amenaza mortal para el área de reconstrucción. Entre todos ellos, la supervisión de las 8 formas de vida de nivel 8, así como la ejecución de ataques estratégicos sobre ellos cada vez que se considere necesario, fueron la tarea principal de este departamento. La forma en que juzgaron las normas de seguridad se basó en la distancia que estas formas de vida estaban desde el área de reconstrucción. Todas las formas de vida de nivel 8 que deambulaban por el área de reconstrucción se agruparon en 3 clases de peligro. Si se encontraban a 400 kilómetros, muy lejos de los límites de control del área de reconstrucción, pertenecían al grupo que necesitaba ser atacado inmediatamente. Si estuvieran dentro de 400 a 800 kilómetros de distancia, caerían en el grupo de riesgo medio, donde aún era necesaria una vigilancia intensa además de una vigilancia constante. Aquellos que estaban entre 800 y 1000 kilómetros de distancia se consideraron en el grupo de bajo riesgo. La necesidad de atención para las formas de vida en el grupo de bajo riesgo es significativamente menor y la única acción fue centrarse en su movimiento subyacente. Para las formas de vida que estaban a mayores distancias, todavía era como un punto ciego para el área de reconstrucción en función del nivel de su fuerza en la actualidad. Solo las imágenes de satélite pueden obtener rastros de imágenes. Por supuesto, cuanto más alejadas estaban estas formas de vida del área de reconstrucción, mejor aislado estaba el área de reconstrucción de un ataque. Hoy, dentro del rango observable, ya han confirmado la presencia de 12 formas de vida de nivel 8 dentro del rango. 4 estaban dentro del grupo de riesgo medio, mientras que el resto pertenecía al grupo de bajo riesgo. De repente, un miembro del personal miró la pantalla, con su expresión cambiada. Sin dudarlo, presionó el botón de alarma sobre la mesa. Una alarma ruidosa y confusa sonó en la sala vacía y gigante mientras la atmósfera se tensaba dentro de la sala, haciendo que todos detuvieran su trabajo inconscientemente. Pronto, un grupo de personas se dirigió al pasillo. Al otro lado del pasadizo, se podía ver a un anciano coronel general con cara solemne que decía: todos, continúen su trabajo. Estación de control, cambie el UAV con el número de serie 7990 a la pantalla central. El equipo UAV mueva todos los UAV en el A7 área a las coordenadas que discutimos antes de esto y se centran en monitorear sus movimientos. En unos momentos, la imagen apareció en la pantalla. En la pantalla había una bestia mutada de nivel 8 con el nombre en clave, Dragón Azul. De hecho, parecía un dragón, pero se parecía más a un dragón chino que al malvado dragón proveniente del oeste. Su cuerpo era delgado, ondulado como una serpiente con 4 garras gruesas, fuertes e incurvadas. Había 2 cuernos feroces en su frente y tenía una melena parecida a un caballo. Aparte de algunas diferencias menores, su apariencia era sorprendentemente similar a la del dragón de los mitos y leyendas de China. Además de eso, incluso parecía más digno y feroz que el dragón de las leyendas. Si Guan Sisi estuviera aquí, habría reconocido esta forma de vida mortal que era similar a la que ella y Luo Yuan encontraron mientras buscaban el corazón de la sabiduría fuera de la ciudad. Parecía que la interferencia en las señales estaba causando que la imagen en la pantalla temblara incesantemente. La pantalla estaba borrosa y la señal incluso se perdió por completo en ciertos momentos. Aunque la pantalla estaba algo distorsionada, todos notaron que la forma de vida del nivel 8 era bastante infeliz. Estaba parado en una colina, saltando de vez en cuando, rugiendo hacia el cielo constantemente. Su cuerpo emitía una fuerte aura que causaba cambios terribles en el clima de las áreas cercanas.
Las nubes blancas en el cielo cambiaban rápidamente a medida que se elevaban interminablemente. A veces, aparecían y, a veces, desaparecían de repente. Incluso si tenían una pantalla que los separaba del incidente, aún miraban las imágenes escalofriantes. La fuerza de vida que tenía una forma de vida de nivel 8 era inmensamente poderosa, mucho más allá de la comprensión humana. Tales formas de vida no deberían existir en realidad y solo deberían estar en mitos y películas de ficción. Parece un poco incómodo, un joven comandante dio su consejo. Miró la pantalla por un momento y después de algunos análisis, dijo con calma, parece que le tiene miedo a algo. Controlé la estación. Traté de usar las lentes no usadas y apúntelas hacia el cielo. Pronto, la gran pantalla se dividió en 4 pantallas más pequeñas. ¿Qué es esto? Él miró atentamente. Al instante, notó un pequeño punto que se movía lentamente en el cielo desde la esquina superior izquierda de la pantalla. Él gritó: amplía la pantalla. La ampliación causó que la imagen que originalmente estaba clara se volviera borrosa. Al mismo tiempo, la verdadera identidad de este punto en la pantalla se reveló lentamente. Mirando su forma, parecía ser un pájaro que aparentemente era una forma de vida de nivel 8. Parecía ser la causa de la irritación del dragón azul. El coronel general miró la pantalla con ira. Esto fue un fracaso absoluto para cumplir con su deber, sin siquiera notar una criatura de nivel 8 que había llegado tan cerca del área de reconstrucción. Sin embargo, no era el momento de señalar con los dedos. En un tono pesado, dijo: bloquea el radar y calcula su altura de inmediato. Los radares no pueden ver el objetivo. Es aparentemente invisible para nuestros radares, cambiando a los satélites cercanos. A través de imágenes láser, su altura parece estar a unos 56.400 metros sobre el cielo. El satélite se ha fijado en el objetivo. El equipo satelital informó después de un breve momento. Notificar al equipo de revisión de la alta comisión por un ataque nuclear. El coronel general dijo con un tono pesado. Un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme militar de un comandante que era casi imperceptible en el costado, sacó rápidamente un teléfono secreto, caminó hacia un lado y murmuró unas palabras. Colgó el teléfono momentos después y regresó al coronel general y dijo: han sido notificados, se ha emitido una aprobación temporal. Las llaves nucleares seguían siendo un símbolo de poder. Incluso los bombardeos nucleares se habían vuelto tan frecuentes que ahora eran tratados como armas convencionales. Sin una aprobación temporal emitida por el equipo de revisión de la alta comisión para un ataque nuclear, incluso los coronel generales en el área de reconstrucción no podrían disparar un arma nuclear. Pone en juego las fuerzas estratégicas y a sonar una alerta de nivel 1, luego informa a los militares de la región sudeste para que preparen bien sus esfuerzos antinucleares. Los militares en la región sureste han sido informados, señor, lo han reconocido. La conexión terminó. Coronel, esperamos sus instrucciones. El coronel general no dio la orden de lanzar el ataque nuclear de inmediato. En cambio, esperó en silencio. Era poco común saber que, de hecho, no había muchas bombas nucleares que permanecieron en el área de reconstrucción. A diferencia de Rusia y los Estados Unidos que tenían una gran reserva de armas nucleares antes del apocalipsis que podían derrochar a su gusto, las existencias de armas nucleares en China no eran ni siquiera la 10ª parte de las reservas combinadas para ambos países. Además del uso continuo durante los últimos 2 años, así como de la escasez de uranio enriquecido en el área que los rodea, el área de reconstrucción solo se quedó con no más de 10 bombas nucleares que se hacían menos tras cada detonación. Incluso la detonación de una bomba de hidrógeno requeriría una ignición con una bomba atómica. La filtración de esta información causaría pánico generalizado entre los humanos. Si este no fuera el caso, ¿de qué otro modo el área de reconstrucción toleraría condiciones de vida tan duras y formas de vida peligrosas como estas que deambularon por su periferia? El tiempo pasó, segundo tras segundo, cuando el esbelto cuerpo del dragón azul se enroscó alrededor de una colina, arrastrándose con inquietud de manera serpenteante. Se había vuelto más irritable como una luz roja, similar a una niebla de energía que envolvía su cuerpo. Las imágenes en la pantalla se estremecieron aún más cuando el pájaro y la bestia comenzaron a enfrentarse el uno al otro después de más de 10 minutos. El pequeño punto que inicialmente estaba en el cielo se agrandó rápidamente con una velocidad que era visible a simple vista. Había un humo brillante que arrastraba su cuerpo en varios colores encantadores, lo que la hacía parecer extraordinaria, como un ser sobrenatural. Cayó como un meteorito cayendo del cielo, descendiendo desde las altas altitudes en un instante. Se acercó al suelo en unos 12 segundos cuando un par de afiladas garras se descubrieron hacia el dragón azul. Parecía un rayo mientras descendía desde 1000 metros en el cielo. El dragón azul rugió al gigante pájaro que descendía en picada, pero era solo una demostración falsa de fuerza, ya que realmente no se atrevía a luchar contra el pájaro. En un momento, saltó ligeramente para equilibrar su cuerpo inestable y saltó a través de unos pocos kilómetros, cayendo sobre otra montaña en un intento de evadir al ave.
Al momento siguiente, la colina en la que se encontraba originalmente el dragón azul había sido despedazada por la garra del pájaro gigante. Las alas del pájaro gigante batieron vigorosamente, haciendo que el viento aulle y los árboles se vean caer. Mientras el viento soplaba arena y piedra, tomó control de su postura y voló hacia el cielo, formando algunos círculos. Estaba mirando a su presa en el fondo pacientemente. Una vez más, su cuerpo comenzó a descender en el siguiente momento hacia el dragón azul que huía desesperadamente. Después de eso, hubo una persecución entre las dos bestias gigantes. Ya sea intencional o involuntariamente, el dragón azul se acercaba rápidamente al área de reconstrucción. Casi han roto el cordón. El joven mayor recordó. Espere un poco más. El coronel general dijo en un tono pesado. Frunció el ceño mientras miraba la pantalla esperando un cambio. En comparación con matar dos formas de vida de nivel 8, estas bombas nucleares eran, sin duda, más valiosas para el área de reconstrucción. Quedan otros 2 minutos, el oficial volvió a recordar después de un momento. 1 minuto, gotas de sudor comenzaron a aparecer en la frente del oficial, pero no se atrevió a borrarlas. Lanza la bomba nuclear. El coronel general suspiró. La tapa en la parte superior del silo subterráneo se abrió gradualmente. Al siguiente momento, un misil de mediano alcance que llevaba una ojiva de hidrógeno fue disparado desde el silo subterráneo y aceleró hacia el cielo. El dragón azul había sido atrapado en una posición más difícil y vulnerable esta vez. Una evasión tras otra inevitablemente hizo que su cuerpo fuera aferrado al pájaro gigante varias veces. Aunque logró escapar finalmente, su cuerpo ya había terminado con su piel siendo arrancada y su carne siendo arrancada, goteando sangre. Este pájaro gigante era su mayor enemigo. Esto estaba completamente en la mente del dragón azul, haciendo que le faltara el coraje para defenderse. Desde que había sido descubierto por el pájaro gigante durante su cacería matutina, el pájaro gigante había mantenido sus ojos sobre él como gangrena aferrándose al hueso. Como una forma de vida de nivel 8, su coeficiente de inteligencia no difería mucho de la de un ser humano y era tal vez incluso superior. Incluso desde lejos, podía sentir claramente las poderosas fluctuaciones de energía que estaban siendo liberadas por los explosivos nucleares uno tras otro. Se estaba volviendo muy claro para el dragón azul que avanzar sería más peligroso. La región antes se había determinado por mucho tiempo como un área restringida y no se habría atrevido a avanzar un paso más hacia el oeste en el pasado. Sin embargo, hoy su vida estaba en juego y no podía luchar ni escapar. No tuvo más remedio que correr hacia el área restringida en un intento de asustar al ave gigante. Desafortunadamente, parecía que el oponente no tenía idea sobre el peligro que representaba el lugar y estaba en completo desconocimiento. El dragón azul fue continuamente perseguido por el pájaro gigante. En este momento, el dragón azul tenía una gran sensación de peligro que provenía de su corazón. Todo su cuerpo se estremeció, haciendo que su crin parecida a un caballo se mantuviera erguida. De repente abrió los ojos de par en par, sin atreverse a moverse una pulgada más adelante. Movió sus extremidades rápidamente, y luego dio la vuelta y echó a correr. En este momento, el pájaro gigante en el cielo ya había sido olvidado. En comparación con el peligro crítico que enfrenta ahora, el mayor enemigo sobre su cabeza podría ser ignorado por completo. Como era de esperar, el pájaro gigante no tenía intención de dejar escapar al dragón azul. Una ráfaga de viento fue disparada hacia la cabeza del dragón azul 3 veces. El dolor podía sentirse en todo su cuerpo incluso antes de que pudiera reaccionar. Un par de garras grandes, feroces y afiladas, similares a raíces viejas, se agarraron a su cuerpo. Al momento siguiente, su cuerpo se sintió liviano y fue levantado, volando de la faz de la tierra rápidamente. Asustado, el dragón azul rugió una vez mientras su cuerpo se movía vigorosamente. Las afiladas garras eran como garras de hierro, profundamente incrustadas en su cuerpo. Además de tener una herida más grande y profunda, la lucha fue de poca utilidad. Continuó volando más y más alto hacia la dirección del área restringida. Este descubrimiento asustó aún más al dragón azul. Su cuerpo se puso rígido. En un momento, el viento silbó, y la colina pareció retroceder rápidamente. Sin embargo, una luz deslumbrante apareció unos pocos kilómetros detrás de ellos en el siguiente momento, extendiéndose rápidamente a medida que la energía y la radiación se extendían en todas las direcciones, parecían haber alcanzado la superficie del sol. Bajo los rayos de alta energía, el humo verde salía de los cuerpos de las bestias gigantes mientras sus escamas y plumas comenzaban a derretirse. En este momento de crisis, el pájaro gigante extendió sus alas y huyó tan rápido como un rayo. La onda expansiva de la explosión de la bomba de hidrógeno simplemente no pudo alcanzarlo. Desafortunadamente, el pájaro gigante también estaba luchando para mantenerse y logró volar solo durante medio minuto y no pudo sostenerse por más tiempo después de sufrir lesiones tan terribles.
cayó en pleno vuelo con humo saliendo de todo su cuerpo. Oh, no, Pope City está por debajo. Un grupo de personas en el Buró de Seguridad de Observación de Tierra y Estrategia ha estado mirando la pantalla y sus expresiones han cambiado. Estaban cubiertos de sudor frío y no esperaban tal situación. Las dos bestias gigantes obviamente todavía estaban vivas ahora, a pesar de que estaban gravemente heridas. Esta es la segunda ciudad más grande, justo después de la nueva capital. Esta fue una de las bases industriales más importantes dentro del área de reconstrucción. Toda el área de reconstrucción se vería muy afectada si se destruyera. Notifique a los guardianes y a la oficina de armas de fuego de Ope City, así como a los escuadrones de las ciudades cercanas, que maten de inmediato estas dos formas de vida de nivel 8, el coronel general dijo, con un tono pesado. La sede de la oficina de armas de fuego situada en la nueva capital estaba demasiado lejos de Ope City. El agua lejana es impotente contra el fuego inmediato. Ya sería demasiado tarde cuando llegaran y basándonos en el tamaño de estas dos bestias, se produciría un daño generalizado incluso si tuvieran que caminar. En ese momento, recordó haber visto un archivo confidencial y rápidamente dijo, recuerdo al nuevo vicecapitán del Buró de Armas de Fuego que se aloja en Ope City. Notifíquelo rápidamente, todavía hay esperanza de un cambio, preveo que la notificación se enviará en vano. Un miembro del personal cercano que fue responsable de examinar las imágenes de satélite dijo después de prepararse y ponerse de pie con una mirada peculiar en su rostro. ¿Por qué es así? El coronel general preguntó con una mirada seria en su rostro. El resto también lo miró, con una mirada perpleja en sus caras. Este joven miembro del personal parecía tenso, siendo notado por una persona de alto rango. Con un leve temblor en su voz, dijo, informe, yo, he visto una cara, que se ve exactamente como el ministro Luo, de las imágenes satelitales no procesadas anteriormente. Toda la gente respiró profundamente y se miraron, justo después de que las voces se detuvieron. Capítulo 427, deterioro sin siquiera una señal de advertencia, comenzó el sitio en Ope City. A diferencia de los tiempos preapocalípticos, tanto en la línea del frente como en las ciudades detrás de ella, estaba preparado para la batalla en cualquier momento y cualquier incidente se encontraría con la reacción rápida de todos los sectores. Las dos criaturas de nivel 8 ni siquiera han aterrizado, pero cada sistema de red antiaérea en cada esquina de Ope City ya se había encendido. En solo un segundo, interminables corrientes de armas dispararon, rasgando el aire en el cielo como un flagelo llameante representando a la parca, atacando a las dos criaturas y estallando espontáneamente en una gigantesca bola de fuego. A pesar de estos ataques feroces, el daño infligido fue realmente menor. Todas las criaturas de nivel 8 evolucionaron exhaustivamente, además de su poderoso físico, también dominaron la aplicación de campos de energía de fuerza. Cada criatura en este nivel tendría un campo de fuerza de protección alrededor de sí mismo cuando batalle contra un oponente en el mismo nivel y tales batallas pueden resultar en lesiones menores. Sin embargo, contra armas antiaéreas como estas, su barrera protectora probablemente no se rompería sin una larga lucha. Aunque las explosiones parecían impresionantes, el daño que les causó era similar a ser golpeado con una pluma. El enorme tamaño de la bestia era asombroso. El dragón azul tenía un ancho de 20 metros, una longitud de 170 a 180 metros, pesaba varias decenas de miles, tal vez incluso cientos de miles de toneladas. Aunque el pájaro gigante no tenía alas grandes, cuando estaba completamente erguido, se encontraba a una altura de 70 a 80 metros. Para una criatura voladora, tenía que ser tan liviana como una pluma, pero aún tenía un peso de 3.000 a 4.000 toneladas. Ambas formas de vida cayeron en picado desde grandes altitudes, como montañas que se separan del cielo. ¡Bum! Una explosión estalló. Una fábrica de productos químicos que ocupaba miles de acres en Ope City se desperdició al instante, acompañada de un estallido violento de ruina ardiente y un infierno ardiente que se alzaba en el cielo. Sin embargo, incluso con un desastre tan horrible, las dos terribles formas de vida sobrevivieron. Después de unos momentos, las dos bestias salieron del humo espeso y del fuego ardiente que los rodeaba. El fuego ardiente estaba a punto de apagarse cuando atravesaron las llamas, se sacudieron, giraron y giraron antes de extinguirse cuando los cuerpos de las bestias se acercaron a la fuente de las llamas. La caída había separado por completo a ambas bestias. Una lesión tan crítica había obstaculizado la capacidad del ave gigante de perseguir al dragón azul. Sus plumas se vaporizaron a partir de la intensa radiación de la bomba de hidrógeno. Incluso su piel estaba carbonizada extensamente, ya que un chorro de pus sanguinolento y grasa derretida se veía goteando desde su cuerpo. Además de eso, sus ojos estaban cubiertos con una capa gris, estaba claramente cegado. La condición del dragón azul era tan buena como el pájaro gigante. Incluso antes de que explotara la bomba de hidrógeno, ya estaba herido. Sin la protección de sus escamas, sus heridas eran aún más graves, incluso en la medida en que algunos de sus órganos internos estaban casi cocidos. Si fuera una criatura normal, habría muerto. Sin embargo,
todavía podían luchar y moverse. Con el paso del tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Cada forma de vida nivel 8 tenía un cristal de energía dentro de su cuerpo. Mientras no reciban un golpe fatal o sufran daño directo al cerebro, podrían recuperarse de lesiones de cualquier gravedad de manera constante con la ayuda de la energía revitalizante del cristal de energía. Todo estaba sucediendo demasiado pronto, era demasiado abrupto. La fábrica cercana no pudo reaccionar a tiempo y pensó que era simplemente otra ocurrencia repentina. Algunos de los trabajadores de las fábricas incluso se unieron para llevar a cabo una búsqueda y un rescate. En cuestión de minutos, se observó a grupos de trabajadores que transportaban cubos, extintores de incendios y carretillas llenas de arena que llenaban las calles. Los humanos eran egoístas, pero a veces podían ser amables. Durante los últimos 2 años, el área de reconstrucción había sufrido innumerables dificultades y desastres, pero perduraba y sobrevivía cada vez. Esto fue solo por los sacrificios que hicieron los soldados en la línea del frente, pero también por la gran cantidad de armamento sofisticado que tenían en su arsenal. Para colmo, también tuvieron que agradecer a la gente común que trabajaba día y noche. Ahora, la gente estaba aún más unida, disciplinada y consciente que antes. Lamentablemente, esta vez no enfrentaron una bola de fuego ardiente ni un reactor que pudiera explotar en cualquier momento, sino más bien, 2 monstruos que lograron sobrevivir a una bomba nuclear. El terremoto fue acompañado con ocasionales choques de edificios cuando un horror indescriptible se arrastró por la ciudad. Los trabajadores en la calle involuntariamente redujeron el ritmo. Un terror indescriptible acechaba en sus corazones. Al principio, solo era un ligero olor. Los trabajadores sintieron que algo andaba mal, pero todavía se movieron hacia la fábrica. Aún así, sintieron una profunda sensación de peligro a medida que avanzan. Cuando pasaron la esquina, todos dejaron de caminar, sus mentes se volvieron en blanco. No había vallas en las fábricas después del apocalipsis y parecía que algo había caído y todo se derrumbó. De repente, el lugar pareció hacerse muy ancho. Todos presenciaron una escena impactante, un cuerpo enorme que viajaba dentro de las fábricas. El dragón azul tenía unos 20 metros de ancho, lo que equivalía a unos 7 u 8 pisos. Incluso podría tragarse una bestia mutada de nivel 6, mientras que una bestia mutada de nivel 7 tomaría solo 2 o 3 becados. Incluso si estaba a 2 o 3 kilómetros de distancia, la gente todavía estaba estresada. La peor parte fue que poco a poco fue avanzando hacia ellos. Además, esta no era una criatura ordinaria. Aunque el dragón azul herido parecía lento, era solo una cuestión de perspectiva. Su enorme cuerpo significaba que se movía a una velocidad más rápida, incluso si solo se arrastraba lentamente. Mientras la multitud estaba atónita al verlos, ya había recorrido 1 kilómetro. La multitud se recuperó y hubo caos. Todos corrían y los que aún podían correr se consideraban valientes. Muchos de ellos han tenido miedo hasta que se adormecieron. Querían correr, pero simplemente no podían mover sus cuerpos. Cuando el dragón azul estaba a solo 500 metros de ellos, el miedo se hizo aún más irreal. El campo magnético en el suelo era un desastre total. Incluso la torre de alta tensión estaba brillante. Había un grupo de personas que yacían en el suelo, espuma blanca salía de sus bocas mientras sus cuerpos temblaban vigorosamente. Algunos de ellos tenían miedo a la muerte. El jefe de la división de seguridad en Ope City sudaba profusamente cuando recibió la noticia. Eso nunca ha pasado antes, no podía creer que una criatura de nivel 8 había entrado en Ope City y lo peor era que había 2. Afortunadamente, ambos resultaron heridos. Ope City era diferente de las otras ciudades. Era la zona industrial del área de reconstrucción y también era la base donde lanzaban cohetes. Debido a eso, el sistema de defensa aquí también era más fuerte, por no mencionar los diversos tipos de armas que tenían en su arsenal. Había más de 20 cañones electromagnéticos y un tanque electromagnético de energía nuclear en Ope City. Sin embargo, la ciudad era complicada y tenía muchos edificios que actuaban como escudo. No era una buena idea si disparaban a las bestias con las ametralladoras. La única arma que podían usar era el tanque y el camión electromagnéticos de propulsión nuclear. A medida que la situación empeoraba, se emitieron muchas órdenes militares. La alarma de defensa aérea sonó de inmediato. Muchos trabajadores evacuaron los terrenos. En 15 minutos, toda la ciudad estaba vacía. Incluso aquellos que estaban en el sótano tenían que moverse a unos pocos niveles bajo tierra. Al mismo tiempo, muchos de los tanques, cohetes, camiones de cañón e incluso el tanque electromagnético de propulsión nuclear fueron conducidos rápidamente a las calles. El tanque electromagnético nuclear era como los buques de guerra de la Tierra. Su tamaño era enorme, ocupando por completo 4 carriles de circulación en la calle a la vez. El suelo de cemento se resquebrajó a medida que avanzaba por la calle. Ope City tuvo que tomar medidas rápidas. Incluso entonces, la velocidad de recuperación de ambas criaturas de nivel 8 fue aún más rápida. Inicialmente, se movían lentamente y luchaban por moverse. Sin embargo,
A medida que pasaba el tiempo, las partes carbonizadas de sus cuerpos se recuperaron lentamente y la piel nueva comenzó a crecer. Sus heridas se recuperaron rápidamente y sus heridas se cerraron. Su velocidad de recuperación se había vuelto aún más rápida. Donde sea que pasaran, las fábricas colapsarían y las máquinas se dañarían. Algunas partes del suelo que no podían soportar el peso de las dos bestias gigantes colapsaron también. Hubo algunas toneladas de roca gigante y tierra que cayeron en el sótano 1. Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores han evacuado, por lo que hubo muy pocas lesiones y bajas. El ave gigante estaba más cerca de la base militar y tuvo una batalla difícil con uno de los grupos. Era un grupo con 12 tanques militares. La batalla comenzó cuando se lanzaron al aire más de 10 misiles, volando rápidamente hacia el ave. Aunque era ciego, aún podía sentir el peligro a su alrededor. Su enorme cuerpo logró evitar los misiles con un salto flexible. Inmediatamente después de su salto, rugió hacia la dirección de donde provenían los misiles. Su voz era aguda y tenía un tono alto que causaba ondas de sonido muy potentes. Se pudieron ver unos círculos de olas a su alrededor, lo que provocó la formación de una bola de polvo. Todos los tanques habían perdido el control y colisionaron el uno con el otro. Algunos habían ido directamente a las fábricas cercanas, mientras que otros chocaron con los edificios como una vaca loca. Ninguno de ellos regresó, viendo que los soldados probablemente estaban todos muertos. El fuerte sonido de las explosiones había hecho que el pájaro gigante asustado se sintiera bastante inseguro. Era una criatura de nivel 8 que venía de lugares extranjeros. No tenía idea de que se trataban de los humanos y el área de reconstrucción. Sin embargo, las malas experiencias que tuvo aquí una tras otra insinuaron que debía abandonar este temible lugar lo antes posible. Sus alas calvas se movían constantemente, produciendo un sonido agudo que causaba ondas fuertes que se extendían desde su cuerpo. El entorno parecía tan hermoso como batir sus alas bajo el sol. Definitivamente parecía místico y sorprendente. Su cuerpo flotó lentamente en el aire antes de que volara a una mayor altitud. Sin embargo, una bomba electromagnética golpeó su cuerpo cuando estaba a solo 20 metros del suelo. Gritó frenéticamente y cayó de nuevo al suelo con mucha sangre en el pecho. Había un gran agujero con un ancho de medio metro en el pecho y la sangre brotaba como un geyser. El pájaro gigante rodó varias veces antes de ponerse de pie con ira. La herida en su cuerpo era sorprendentemente grande para los humanos. Sin embargo, se consideró una lesión menor para una criatura con un cuerpo de 70 a 80 metros. Desafortunadamente, el dolor severo y la inseguridad que sentía lo habían vuelto aún más feroz. Dio la vuelta para mirar la dirección del ataque y escuchó un sonido fuerte y extraño proveniente de lejos. Aulló y en el momento siguiente, un par de piernas de 30 metros de altura, 5 a 6 metros de ancho se movieron rápidamente hacia la dirección del sonido. Era como un super bulldozer, todos los obstáculos en el camino fueron destruidos con facilidad. El conductor del tanque aparentemente había perdido la cabeza mientras continuaba apuntando la bomba al objetivo. Lo peor fue que la bomba electromagnética requería mucha energía para cada lanzamiento, lo que requería un descanso de algunos minutos antes de poder ser lanzado nuevamente. Dicho esto, el pájaro gigante ya había cruzado 3 o 4 kilómetros en un minuto. Su pesada y enorme garra fue presionada contra el tanque electromagnético de propulsión nuclear. Como un ave gigante que podía levantar las 10.000 toneladas de peso del dragón azul, su fuerza era definitivamente temible. Bajo su ataque enloquecido, un chirrido se podía escuchar desde el metal. El objeto completo fue destruido por completo. Incluso después de eso, parecía que no era el final. Quizás, el pájaro gigante lo pensó como un oponente en el mismo nivel y picoteó el tanque con su pico. Fue un ataque rápido que fue incluso más rápido que la velocidad con la que viajó la bomba electromagnética. Era 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¡Pum! Todo el tanque estaba roto, los componentes volaban por todas partes y los soldados dentro del tanque trágicamente habían muerto. La gente que monitoreaba la pantalla parecía pálida y comenzó a sudar. El jefe de la división de seguridad estaba temblando mientras hablaba por teléfono. 2 de las criaturas de nivel 8 se estaban recuperando rápidamente y la situación está empeorando. Nuestras tropas han sido atacadas terriblemente y muchos han muerto. El tanque electromagnético de propulsión nuclear fue totalmente destruido. Necesitamos apoyo inmediato o Opacity habrá terminado. Sus labios aún temblaban cuando colgó el teléfono. Señor, ¿qué deberíamos hacer ahora? Un oficial preguntó ansiosamente. El jefe luchó por responder mientras caminaba de un lado a otro. Apretó los dientes y dijo, prepárense para lanzar las bombas, despejen todos los edificios que están en nuestro camino y abran un camino para la bomba electromagnética. Opacity sufrirá una gran pérdida. Alguien dudó. No podemos retrasarlo más. No tenemos tiempo para esperar el apoyo. Por otro lado, el subequipo de la oficina de armas de fuego en Opacity había llegado al otro lado de la ciudad. Sin embargo, no vieron forma de acercarse al dragón azul. Su feroz perspectiva era una tortura para sus mentes.
Algunos incluso perdieron valor cuando se acercaron al dragón azul desde cientos de kilómetros de distancia. Algunos de los miembros del equipo doblaron sus cuerpos y se escondieron en la esquina mientras observaban el esbelto cuerpo del dragón azul pasar por las calles. Capitán, realmente tenemos que matarlo. Creo, podría ser un poco difícil, dijo Xiehmui con voz temblorosa. Tiene razón, no es algo que podamos matar, Li Dong dijo. Como mujer, Lin Feayan temía a los reptiles. Sin embargo, ella era la capitana y necesitaba ser una buena modelo a seguir. Esperen, observemos la situación primero. Después de un rato, el dragón azul se fue. La atmósfera estresante mejoró y todos se sintieron aliviados. Qué grande sería si mi maestro estuviera aquí, Fan Peibin susurró. He oído que el hermano Luo se convirtió en viceministro, es increíble. Su Siqian dijo. Sí, creo que es cierto. Tengo algunos amigos que trabajan en la sede de la oficina de armas de fuego que escucharon que el hermano Luo había golpeado al ministro Ling. Sin embargo, nadie cree en mí cuando les digo que el hermano Luo era de nuestro equipo, Wu Qianru dijo. Sus ojos brillaban con admiración cuando hablaba de Luo Yuan. Ella solía estar en el equipo de reserva en el cuartel general de la oficina de armas de fuego, por lo que tenía muchas ideas. Mientras la multitud juzgaba la situación, Lin Feayan prestó mucha atención a la situación con los puños fuertemente apretados. Hoy en día, Luo Yuan se había convertido en su enemigo. A pesar de que él había dejado la oficina de armas de fuego de Ope City y tenía plena autoridad sobre todo el departamento, todos todavía tenían una fuerte impresión de Luo Yuan. Ella estaba enojada por el hecho de que parecía irreemplazable. Lin Feayan quería salir corriendo y demostrar que era mejor que Luo Yuan mientras miraba a la bestia gigante que estaba frente a ella, casi desapareciendo de su vista. Sin embargo, sentía las piernas entumecidas y permaneció inmóvil donde estaba parada. Subconscientemente levantó la cabeza para mirar hacia el cielo y se dio cuenta de un pequeño punto que caía desde arriba. Se movía a una velocidad increíble y era increíble ya que no podía ser detectado a simple vista. En medio segundo, desapareció de su visión nuevamente. ¿Qué es eso? Capítulo 428. Dragón azul. El pájaro gigante no pudo escapar y se sintió extremadamente inseguro e histérico. Después de destrozar el tanque electromagnético de propulsión nuclear, su enorme cuerpo estaba arrasando en todas partes y la mayoría de las fábricas en su camino fueron destruidas. Varias explosiones sucedieron y el sonido de las explosiones estimuló al ave gigante, enviándola a un estado frenético. En este momento, una sombra humana apareció inesperadamente en la cabeza de un pájaro gigante. El pájaro gigante parecía sentirlo. Todavía estaba funcionando, pero su acción se volvió un poco errática mientras su corazón latía. Sin embargo, antes de que tuviera oportunidad de reaccionar, la sombra sacó una espada y un fuerte viento sopló al siguiente segundo. Inmediatamente se sacó un sable de su funda y una luz brillante brilló instantáneamente como un rayo, una onda de alta frecuencia que se desprendió y se dispersó. El pájaro gigante de repente tembló y detuvo cualquier movimiento, el tiempo parecía haberse detenido en ese mismo momento. Con la inercia restante en su cuerpo, continuó avanzando unos pocos pasos. Sin embargo, la mitad de su cabeza se inclinó repentinamente y comenzó a deslizarse hacia abajo desde su cuerpo, la herida se suavizó como la superficie de un espejo, exponiendo el cerebro gris. Fue entonces que finalmente dejó de caminar, pero el cuerpo aún logró sacudirse un par de veces antes de que finalmente se desplomara en el suelo. ¡Bum! El suelo estaba fuertemente sacudido y parecía provocar una reacción en cadena ya que los edificios cercanos también colapsaron lentamente uno tras otro. Si hay personas aquí, encontrarán que esos edificios caídos tenían una fractura similar a la cabeza de un ave gigante, ya que ambos eran tan lisos como un espejo. Para cuando esto sucedió, la sombra humana había desaparecido. Sede de la División de Seguridad. El jefe siguió caminando de un lado a otro ansiosamente. Estaba estresado por las actualizaciones y noticias del campo de batalla, así como por la alta gerencia. Señor, el pájaro gigante está muerto. Un soldado que estaba monitoreando el movimiento de la pantalla de repente se puso de pie y dijo. Tal vez fue porque estaba demasiado emocionado o tal vez era tan extraño e increíble que incluso la silla se alejó volando cuando se puso de pie. ¿En serio? El jefe de repente paró de caminar y dijo en una voz asombrosamente alta. Luego, rápidamente fue al monitor. No solo él, sino todos los que estaban en el cuartel general, vinieron a confirmar la noticia. No era del todo exacto decir que el pájaro había muerto. Todavía era emocionante ver cómo movía su cuerpo, ya que parecía tener problemas para levantarse nuevamente. Cuando volvió a caer, se formó un gran pozo en el piso de cemento duro. Sin embargo, todos pudieron ver que estaba muriendo. En la pantalla, todos podían ver claramente que faltaba la mitad de su cabeza. Toda la sección superior estaba llena de sangre y el líquido cerebral salpicaba en todas partes debido a su lucha. ¿Qué es lo que acaba de suceder? El jefe preguntó con una mirada agitada. Yo no lo vi claramente, el soldado dijo nerviosamente. De hecho,
lo encontró extraño cuando la imagen apareció de la nada y la pantalla pareció sacudirse violentamente unas cuantas veces mientras el pájaro gigante caminaba unos pocos pasos antes de caer al suelo. Reproduce el video. El soldado reprodujo rápidamente el video, pero no encontraron la causa de su muerte, excepto un soplo de viento antes de su muerte, un choque que causó que muchos grupos de personas miraran la pantalla con los ojos bien abiertos. El soldado reprodujo el video en cámara lenta sin la necesidad de un recordatorio. Por el momento, el jefe se calmó de su emoción ya que lo sucedido fue demasiado extraño. Si el pájaro había muerto debido a sus esfuerzos, entonces sería una sorpresa. Sin embargo, es posible que tengan que enfrentarse a una criatura mucho más terrorífica que los dos monstruos gigantes que los precedieron. Sería una historia totalmente diferente si la criatura tuviera la intención de convertirse en un enemigo de la humanidad. El video se repitió una y otra vez en cámara lenta. 3 veces, 5 veces y solo en la 10ª vez encontraron algunos cambios leves en las imágenes. Había una sombra insignificante junto a la cabeza del pájaro gigante. Ambos parecían tan juntos, la sombra era tan insignificante en comparación con la cabeza del pájaro gigante que tenía de 8 a 9 metros de ancho. Incluso entonces, cuando se reprodujo en cámara lenta tantas veces, la sombra que vieron solo apareció durante medio segundo antes de que desapareciera. Sin prestar toda la atención, la sombra puede ser imposible de detectar. ¿Este cuerpo es un humano? Un oficial miró la pantalla y murmuró con incertidumbre. Se miraron el uno al otro cuando sintieron que era irreal. Continúa reproduciendo el video lentamente, el soldado simplemente lo retrasó 50 veces. NTE en la versión en inglés decía que lo adelantó, pero no tiene sentido por lo que lo cambie para que tuviera coherencia. Afortunadamente, para hacer frente a varias situaciones de incidentes extraños e interminables después del apocalipsis, se instalaron vehículos aéreos no tripulados con una cámara miniaturizada de alta velocidad, por lo que incluso si el video se reprodujera 50 veces más lento que la velocidad normal, el video permanecería claro y suave. Esta vez, estaban absolutamente seguros de que era un ser humano. En la imagen en la pantalla, el hombre estaba vestido de negro y su cuerpo no parecía claro. Era difícil ver sus facciones ya que el aire a su alrededor parecía ser denso, especialmente cuando sus manos sostenían el sable. El video se distorsionó y no pudieron ver claramente. Aunque no podían ver la cara, el saco negro y el sable ayudaron al jefe a recordar algo. Se dio vuelta y dijo: ese debería ser uno de nosotros. Sube el video al departamento de inteligencia. De repente, un sonido fuerte de una bomba masiva vino de lejos. El cañón en la pared había comenzado a disparar. La cara del jefe se puso pálida y rápidamente presionó y sostuvo el micrófono incorporado en su casco para conectarse al canal de comunicación. Luego le ordenó en voz alta: yo soy el jefe de la división de seguridad, Chen Hunde. Por favor, cancele el comando actual inmediatamente. Deja de disparar inmediatamente. Repito, deja de disparar inmediatamente. Hace 30 minutos. Luo Yuan todavía estaba vagando en el espacio cuando la explosión bomba de hidrógeno emitió una luz fuerte. Él claramente podía sentir el shock. Su visión estaba más allá de los límites del ojo humano y era comparable a la resolución que puede proporcionar un satélite. Las ciudades y fábricas en el área de reconstrucción eran claramente visibles e incluso podía identificar los camiones en las calles. Después de que la bomba de hidrógeno explotó cerca del área de reconstrucción, Luo Yuan prestó mucha atención a ese punto. Al momento siguiente, la situación se deterioró rápidamente cuando se vio a los dos monstruos escapando del ataque nuclear. La ciudad parecía necesitar ayuda, y el sistema le dio una misión. Misión nivel C, salvar Ope City, límite de tiempo, un día, aceptar rechazar. Él se sorprendió, pero no dudó en aceptar la misión. Sin mencionar, su poder ha sido mejorado varias veces y había estado esperando para luchar contra las misteriosas formas de vida de nivel 8. Basado en la descripción de la misión, no tuvo tiempo de dudar en absoluto. Ope City era su guarida con una población de más de 1 millón. Todas sus esposas también vivían allí. Si permitía que las dos criaturas de nivel 8 se enfurecieran en Ope City, podrían no ser seguro incluso si vivieran en una ciudad subterránea. Inmediatamente inició la burbuja espacio-temporal y regresó a la Tierra. Aunque su velocidad era más rápida ahora, su viaje 4 dimensiones de nivel 9 solo le permitía viajar a un máximo de solo 300 kilómetros en un solo salto, y cada uso consumía bastante de su voluntad. Incluso si se encontrara en su condición óptima, solo podría llegar a saltar de 11 a 12 veces, lo que le llevaría de 3.000 a 4.000 kilómetros. Desafortunadamente, eso fue solo una décima parte del viaje basado en la distancia actual entre él y la Tierra. Antes de que su voluntad se volviera más poderosa, la capacidad de teletransportarse era simplemente un medio de viajar entre cuerpos planetarios. En la inmensidad del espacio, la burbuja espacio-temporal seguía siendo la mejor forma de moverse. Fue solo cuando llegó a la troposfera que se teletransportó cerca del pájaro gigante para matarlo.
Tal vez fue debido a las lesiones sufridas de la criatura de nivel 8 o su aparición repentina, la batalla parecía demasiado fácil y estaba más allá de las expectativas de Luo Yuan. Había pensado que habría sido una batalla arriesgada, pero parece que un corte fue suficiente para matarlo. Después de retirar el sable, Luo Yuan inmediatamente se teletransportó a una mayor altitud. La visión completa de Ope City se mantuvo bajo su poderosa visión. Más tarde, se dio cuenta de que no podía encontrar a la otra criatura del nivel 8, parece que el grito del pájaro gigante antes de su muerte lo había asustado por completo. Buscó una y otra vez y finalmente encontró las huellas. No importa cuán difíciles las criaturas de este tamaño se intentarán esconder, siempre serían traicionadas por el hecho de que dejarían enormes huellas y accidentalmente golpearían los edificios a su alrededor. La criatura desapareció nuevamente y cuando reapareció, estaba parada al borde de un enorme pozo. El agujero tenía 100 metros de ancho y 2 niveles bajo tierra fueron abiertos por una fuerza violenta. Varias huellas que parecían estanques enormes parecían haberse detenido por completo allí mismo. Aparentemente, la criatura perforó un agujero. En este momento, Luo Yuan sintió que alguien lo miraba y cuando se giró para mirar, encontró algunos conocidos. Sin embargo, no era un buen momento para hablar, así que solo asintió ligeramente con la cabeza. Luego se dio la vuelta de inmediato sin dudarlo y saltó al agujero. Con su capacidad de previsión, no tenía miedo de un ataque de la criatura. «Ese hombre se parece a mi maestro», Fan Peibin dijo sorprendido mientras lo miraba desde unos pocos kilómetros de distancia. «Creo que es él». La silueta parecía muy similar, especialmente porque también tiene un sable. Suziquian dijo con una cara digna, «Supongo que solo el hermano Lo tiene el coraje de matar a semejante monstruo». Lin Feayan se puso pálida cuando escuchó su conversación. Apretó los puños y sintió un frío incontenible, inmediatamente respiró hondo en un intento de calmarse. Sus ojos parpadeantes tenían una mirada fija en el agujero mientras varios miembros se miraban unos a otros mientras murmuraban en secreto. Retrocedieron silenciosamente para evitar sufrir un desastre inesperado. En medio minuto, el suelo se sacudió violentamente cuando se escuchó un fuerte sonido, ¡pum! La bestia que había estado perforando en secreto en el suelo de repente saltó y corrió por las calles. Su enorme cuerpo destruyó las fábricas a lo largo de las calles y rompió innumerables bloques de edificios, causando que muchas piedras y polvo volaran por todas partes. La atmósfera se volvió aterradora y unos pocos miembros que se escondían en el cruce con rostros pálidos voltearon rápidamente y huyeron desesperados. Corrieron durante aproximadamente 400 a 500 metros antes de que finalmente se detuvieran después de ver el cuerpo del monstruo desaparecer por completo de la unión. Varias personas que aún se demoraban con miedo se miraron entre sí, encontrando que lo que había sucedido era completamente increíble. Solo la cara de Lin Feayan se oscureció por estar demasiado asustada, pero continuó presionando hacia adelante. «Capitán, ¿hacia dónde vamos?», Wu Qianru preguntó en voz baja, pero, desafortunadamente, a nadie le importaba esto. Li Dong respiró profundamente y dijo, «¿Tú, lo has visto?». «Mira que», Wu Qianru estaba perdido y le preguntó miserablemente. Estaba ocupada corriendo cuando llegó la bestia gigante y olvidó por completo lo que había visto. «¿Ese fue el capitán Luo? ¿No lo viste de pie sobre la cabeza del monstruo?». Xie Hui parecía asustado y emocionado mientras todo su cuerpo temblaba. Respondió en nombre de Li Dong, ya que todavía estaba buscando aire. «¿Lo viste? Pensé que estaba equivocado. ¿Qué está pasando?». Suziquian dijo. De hecho, Suziquian no era el único miserable, pero Luo Yuan ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Cuando entró en la cueva, la criatura de nivel 8 en forma de dragón descansaba en una esquina, inmóvil. Sin embargo, parecía asustado y temblaba cuando Luo Yuan se acercó. Inicialmente, el dragón azul no era tan débil. Aunque era poderoso, su patrón de ataque no era agresivo. De hecho, el cuerpo humano en realidad era bastante tentador para ello. Sin embargo, Luo Yuan acaba de matar y la sangre del pájaro gigante corrompió su camisa. Sus gritos antes de su muerte le habían enseñado al dragón azul una lección y le causaban miedo, especialmente más cuando esta pequeña criatura ni siquiera parecía asustada cuando vio al dragón. Como una criatura muy inteligente, este solo hecho fue suficiente para asustar a la muerte cuando se imaginaba la consecuencia, a pesar de que este dragón era un cobarde. Antes de que Luo Yuan tomara alguna medida, el sistema le envió un mensaje. El dragón azul, de color púrpura claro, se ha rendido por completo. ¿Quieres mantenerlo como tu bestia de guerra? Cancelar / confirmar. Luo Yuan estaba aturdido y titubeó un poco, pero finalmente aceptó la rendición de esta criatura. De hecho, con su nivel actual de fuerza, esta bestia de guerra sería de poca ayuda. Sería lo mismo incluso si fuera una criatura de nivel 8.
Las bestias de guerra no podrían aumentar su capacidad de moverse súper rápido y luchar rápidamente. Pero montar sobre un dragón no hace ver más badass. Él tenía algo más en su mente. Un organismo de tan alto nivel que aparezca en el área de reconstrucción garantizaría su seguridad y también servirá como precaución para evitar que la alta gerencia intente algo malo. El dragón azul recién entregado tenía un nivel muy bajo de lealtad, que era solo del 60%, ya que él tenía experiencia en monitorear el lagarto gigante y King Kong anteriormente. Luo Yuan creía que esto era solo temporal. Luo Yuan se paró en la cabeza del dragón azul y cruzó la calle. Quizás, el monitor de la sede ya había recibido el mensaje, ya que no fueron atacados durante el viaje. Después de medio minuto, el dragón azul saltó y voló unos 1000 kilómetros hacia arriba, saltando sobre las paredes antes de aterrizar en un bosque. Cuando el dragón azul vio el bosque, se sintió relajado y no pudo evitar hacer un largo aullido. Capítulo 429. Encontrar otro árbol de la sabiduría. El dragón parecía estar de muy mal humor. Luo Yuan apenas podía encontrar escamas en su cuerpo. Todo el cuerpo del dragón estaba quemado y estaba lleno de sangre inmunda. Además de eso, había algunas heridas que no se habían curado por completo y las heridas más grandes incluso podían caber en varias personas. Desde una perspectiva humana, esas heridas fueron simplemente impactantes. Parecía haber liberado todo su miedo y ansiedad en un largo aullido que sonó como un trueno sin fin. En un radio de varios kilómetros, todos los arbustos volaron y los que estaban cerca del dragón se convirtieron en cenizas. Incluso Luo Yuan, que estaba sentado en su cabeza, experimentó pérdida de audición y zumbó en sus oídos por un breve momento. A partir de este incidente, la criatura del nivel 8 no era tan aterradora como lo que Luo Yuan imaginó. Su cuerpo gigante y su fuerza espeluznante determinaron cuán destructiva era la fuerza que tenía, independientemente de si estaba destruyendo intencionalmente un objeto o no. Cuando inhaló, era tan fuerte como los vientos del tifón y el aire se rebobinó al inhalar. Para una criatura así, simplemente respiraba regularmente. Basado en la cantidad de poder destructivo que tenía, Luo Yuan no era ni siquiera el 0.1% de él. Sin embargo, las batallas no siempre fueron sobre cuán fuerte era uno. Fue totalmente diferente cuando se trataba de una pelea real. Al poseer ambas habilidades para teletransportarse y previsión, no habría muchas diferencias en el resultado, incluso si el dragón azul lograra recuperarse. La única diferencia probablemente sería una corte diagonal contra muchas cortes diagonales. Cuando Luo Yuan vio la increíble capacidad pulmonar del dragón cuando rugió interminablemente, Luo Yuan se cubrió las orejas y le dio un puñetazo en la enorme cabeza en señal de insatisfacción. No se atrevió a golpear demasiado fuerte para evitar rompimientos en su cabeza. La fuerza del dragón era indudablemente pequeña en comparación con su fuerza natural, pero su mano era relativamente pequeña en comparación con la superficie de la cabeza del dragón. Su mejor golpe fue mucho más allá de la velocidad actual de la pistola electromagnética en el área de reconstrucción. Si realmente quisiera, su cráneo probablemente se rompería. El dragón azul sintió un agudo dolor en la cabeza como si una aguja lo estuviera pinchando. Rugió una vez y se detuvo porque estaba enojado por la irritación. Dio media vuelta y mordió fuerte, mirando a su alrededor al mismo tiempo. Sin embargo, no pudo encontrar lo que le molestaba, pero en el siguiente momento, recibió otro ataque en la cabeza. Fue entonces cuando recordó que había una criatura violenta todavía de pie sobre su cabeza. De hecho, lo había olvidado. Solo podía culpar a la criatura violenta por ser demasiado pequeña y liviana, ya que pensaba que Luo Yuan había desaparecido hasta que recibió ese recordatorio punzante en su cráneo. Volvió a mirar a la ciudad de la que acababa de escapar y vio más de una docena de pequeños tubos que le habían puesto en peligro. No se atrevió a quedarse más tiempo mientras sacudía su nariz gruesa, identificando la dirección a la que se dirigiría e inmediatamente se alejó con pasos pesados. Muchas enormes huellas quedaron en el suelo, su largo cuerpo que estaba a más de 100 metros se balanceaba a lo largo del viaje. Su ritmo parecía lento, pero en realidad era sorprendentemente rápido. En solo 10 segundos, había desaparecido por completo. En este punto, todos los que estaban observando de inmediato se sintieron aliviados. Luo Yuan estaba sentado en su cabeza y se fue junto con el dragón. Dio unas palmaditas en la cabeza del dragón de vez en cuando, lo que hizo que el dragón azul temiera que repentinamente volvería a golpear su cabeza. La cabeza del dragón no era plana, había muchas manchas doradas regularmente alineadas sobre su cráneo con una densa textura dentada. Se veía muy duro y grueso con una defensa fuerte. Además de eso, había un campo de fuerza de protección en la superficie de su cabeza que era de aproximadamente medio metro de espesor. De hecho, aunque parecía sentarse en la cabeza del dragón azul, sus cuerpos no estaban en contacto, básicamente estaba flotando justo encima de su cabeza. Por lo tanto, no podía culpar al dragón azul por pensar que se había ido porque no sentía su peso en su cabeza. Él ha hecho algunos experimentos y se sorprendió por los efectos del campo de fuerza de protección.
Era solo un área del tamaño de una palma, pero podía soportar de 5 a 6 toneladas de peso. Además de eso, el campo de fuerza era suave y flexible, apenas podía absorber otras fuerzas. Por supuesto, su velocidad fue de 4 a 5 veces la velocidad del sonido, lo que provocó que el efecto defensivo se redujera en gran medida. Sin embargo, ese era solo él. Si un ejército humano iba a luchar contra el dragón, un arma normal probablemente no causaría ningún daño al dragón, ni siquiera cuando estaba dañado. La velocidad de su recuperación fue impactante. Con el tiempo, las heridas en su cuerpo se curaban y se cerraban a un ritmo visible. De vez en cuando había manchas de sangre seca y costras quemadas que caían constantemente de su cuerpo y, al mismo tiempo, la energía que salía de su cuerpo también se había vuelto más fuerte. El dragón azul parecía una criatura normal la primera vez que lo vio. Tal vez, su tamaño era un poco más grande que las criaturas normales, pero ahora que estaba bajo el sol, parecía diferente. Aparentemente, el área de reconstrucción ya recibió el mensaje para que todos evacúen temporalmente. Luo Yuan no vio a un solo soldado cuando pasaron y el dragón y él eran libres de entrar y salir del área. Levantó la vista al cielo y se dio cuenta de que había de 7 a 8 vehículos aéreos no tripulados flotando en el aire, pero no le importaba. Luo Yuan obviamente podía sentir la emoción del dragón azul cuando entraron a la jungla. Sacudió su cuerpo y su melena parecía haber desaparecido. Luo Yuan no podía ver su encanto como lo hizo antes. Al momento siguiente, dio un salto y su esbelto cuerpo se deslizó por el cielo como un hermoso arco en el aire y aterrizó suavemente en una montaña a pocos kilómetros de distancia. Luo Yuan estaba asombrado. Si la gente común viera esta escena, solo pensarían que podría saltar increíblemente al ver que aterrizó tan bellamente. Sin embargo, Luo Yuan podía ver a través de la naturaleza de ese salto. Se distrajo la primera vez que lo vio saltar y no pudo verlo correctamente, pero el dragón saltó nuevamente, lo que le permitió ver todo el proceso con claridad. No fue un salto normal. Cuando estaba a punto de saltar, la gravedad alrededor de su cuerpo cambió. El fenómeno fue bastante similar a su viaje de 4 dimensiones. Antes de que pudiera salir por completo de la burbuja espacio-temporal, a menudo usaba su voluntad para deslizarse momentáneamente en el aire como el dragón azul. Luo Yuan reflexionó y abrió su panel de atributos. Bestia de guerra, dragón azul, calificación 8, morado claro, atributo, fuerza 63, 65, agilidad 16, 17, físico 65, 68, inteligencia 14, 14, percepción 45, 45, voluntad 16, 16, experiencia 0 diagonal 2400, habilidades, morder 19, rugido 15, enroscar 17, golpe de cola 15, supervivencia en el bosque 19, respiración de plasma 5, deslizamiento 18, habilidades naturales, protección, condición débil, lealtad 60, escape es posible cuando el valor es inferior a 50, el valor completo es 100, puntos de atributo no asignados 0, puntos de habilidad no asignados 0, Luo Yuan estaba asombrado por sus atributos, su punto fuerte 65 era aproximadamente 600 veces su fuerza y su físico era aún más sorprendente, que era 68 puntos. Incluso la agilidad, de lo que Luo Yuan siempre se había sentido tan orgulloso, ha sido degradado ya que el dragón azul era aún más alto. No era un trabajo fácil matar al dragón cuando estaba en su mejor condición. Luo Yuan solo seguía confiando en algunos de los atributos complementarios, pero la percepción del dragón era de un sorprendente 45 puntos. Aparentemente, la criatura de nivel 8 tuvo una transformación integral. En comparación con una criatura de nivel 7 que estaría como si estuviera parada en el suelo, la criatura del nivel 8 estaría en las nubes, siendo mucho más poderosa que la anterior. Luo Yuan reflexionó mientras miraba su gran cantidad de percepción. Cada gota de sangre y carne se compone de voluntad, que convirtió al dragón en una criatura agresiva genéticamente superior. Las plantas morían cada vez que estaban contaminadas con su sangre y su carne no se pudría por largos periodos de tiempo. Sin embargo, Luo Yuan no podía entender por qué sus genes no mostraban propiedades tan agresivas ya que sus genes también consistían en voluntad. Finalmente se dio cuenta mientras miraba su percepción excepcionalmente fuerte. Voluntad y percepción son poderes espirituales que se unen como uno. La voluntad se inclinó más hacia la calidad, mientras que percepción se inclinó hacia la cantidad. Sin embargo, como su percepción no era tan superior como la criatura del nivel 8, la voluntad dentro de su carne no era suficiente para tales propiedades agresivas. En cuanto a las habilidades, Luo Yuan solo echó un vistazo. Prestó más atención a la habilidad aliento de plasma y deslizamiento del dragón. Cuando vio el aliento de plasma de 5 puntos, Luo Yuan entendió que la habilidad es menos importante o una habilidad poderosa potencial. Por supuesto, lo último probablemente sea la verdad.
Luo Yuan miró el mensaje que le informaba de la finalización de la tarea antes de apagar el sistema. El requisito de la tarea era rescatar a OP City en lugar de matar a las dos criaturas de nivel 8. En cualquier caso, la misión se consideró completa. Sin embargo, el aumento en la experiencia fue más significativo y una misión no sería suficiente si solo deseara confiar en el sistema para obtener un punto de atributo. Quizás podría intentar matar a las bestias mutadas de nivel 8 próximas al área de reconstrucción. Luo Yuan sintió que nadie encontraría puntos de atributo adicionales como una carga. Más importante aún, sus atributos estaban actualmente desequilibrados. Independientemente de una mejora en agilidad, inteligencia o incluso su voluntad, habría un efecto significativo. Cuando se recuperó de sus pensamientos, el dragón azul se ha ido de cientos de kilómetros de él. Ha tenido una forma bastante única de viajar, por lo que no tomó la ruta habitual, sino que siguió saltando de una colina a otra. A medida que su cuerpo se recuperó gradualmente, su velocidad se hizo más rápida y la distancia entre cada salto antes de que se deslizara se hizo más grande. En poco tiempo, se podía ver saltando sobre 3 o 4 colinas consecutivamente en un solo salto que abarcó más de 20 o 30 kilómetros. En este punto del tiempo, sus escamas habían vuelto a crecer gradualmente. Las escamas recién crecidas eran relativamente nuevas y tenían un color azul claro y blanco. Sin embargo, en pocos minutos, el color se oscureció rápidamente y se convirtió en un color celeste. Cada una de las escamas individuales tenía patrones dorados y complicados que brillaban bajo la luz del sol, como si todo su cuerpo brillara con una luz azul. Su melena roja creció una vez más y se balanceó cuando el viento sopló. Cuando saltó al aire, su esbelto cuerpo con 4 garras parecía estar bailando, haciendo que Luo Yuan sintiera que estaba en un mundo mítico. 10 minutos más tarde, finalmente regresó a su nido. Estaba emocionado y todo su cuerpo temblaba de alegría al ver todo lo familiar en su casa. Envolvió una montaña con su cuerpo y rugió de alegría mientras miraba al sol. Esta vez, Luo Yuan no lo interrumpió. De hecho, también fue muy emocionante para él presenciar un entorno familiar. Ahora se dio cuenta de que esta era la bestia mutada que lo hizo correr antes de que finalmente lograra escapar escondiéndose en un charco de barro. Sin embargo, la venganza no era la razón detrás de su emoción. De repente se teletransportó y al momento siguiente, apareció al lado de una cascada en el valle. Miró una colina alta cercana y encontró una planta que se balanceaba de 60 a 70 metros de alto por la brisa. Ese era el árbol de la sabiduría. Luo Yuan lo había cortado una vez, pero ahora, todo había crecido. Tal vez en ese momento, estaba demasiado ansioso por obtener el corazón de la sabiduría. Retiró el corazón de la sabiduría antes de que los nutrientes se absorbieran por completo, lo que dio como resultado la formación del corazón de la sabiduría con los nutrientes que le quedaban, que a su vez germinaron y volvieron a crecer. Bajo el cuidado del dragón azul, el árbol de la sabiduría ha crecido incluso más alto que el anterior. De repente recordó la habilidad natural del dragón azul. No estaba seguro de si podría ayudarlo a deshacerse del peligro, pero el dragón azul definitivamente podría ayudarlo a encontrar las cosas que quería. Tal vez, el dragón azul nació con el poder de atraer tesoros. Capítulo 430. Sentimiento complicado. El dragón azul, que todavía gritaba de manera excitada, se dio cuenta de repente de que Luo Yuan se había acercado a su bebé y se puso tenso inconscientemente. Su cuerpo se enroscó y se retorció con inquietud alrededor de la colina mientras lo miraba sin pestañear. Si se tratara de otra bestia mutada, habría abofeteado a la bestia mutada hasta la muerte, pero para Luo Yuan no se atrevió, su fuerza aún le impresionó. De hecho, ni siquiera sabía el uso de este árbol y no tenía conocimiento de obtener el corazón de la sabiduría. Simplemente le gustó instintivamente. Después de ver ocasionalmente el árbol, ocupó el área y se enteró de la raza inteligente que continuó atendiendo al árbol. Pronto sintió una ulide de alivio después de ver a Luo Yuan tocarlo e inmediatamente se fue volando, dejando el lugar. El dragón azul lo miró intensamente hasta que desapareció de su vista. Una vez que Luo Yuan se fue, inmediatamente saltó al pie de la colina, su enorme cuerpo apoyándose cautelosamente contra su bebé. Contuvo la respiración porque temía que, si exhalaba, el aliento de sus fosas nasales dañaría al pequeño árbol. Miraba cuidadosamente hacia arriba y abajo por un breve momento, centrándose en particular en el lugar que Luo Yuan había tocado. Lo miró varias veces en repetidas ocasiones. Fue solo cuando descubrió que el árbol permanecía exactamente igual que antes y se volvió completamente relajado. El dragón azul movió su cuerpo y bebió toda el agua de una piscina cercana antes de enroscarse. Se sentía cómodo con los rayos suaves de la luz del sol que brillaban en su cuerpo, por lo que permaneció perezosamente en el borde, sin querer moverse más. Todavía estaba emocionado por lo que sucedió hoy. Al principio, fue perseguido por el pájaro gigante antes de que apareciera ese sol, casi quemándolo en un instante. Afortunadamente, pudo sobrevivir a la lucha, pero inmediatamente apareció un demonio horrible. Hoy podría considerarse un día bastante brutal para el dragón azul.
Afortunadamente, todo había terminado. Todavía estaba vivo a diferencia del pájaro gigante que mató el demonio. Había un precio a pagar por la capacidad de auto-recuperarse. Consumiría sus propias reservas de energía para recuperar sus heridas, por lo que una vez que se alivió y se recuperó completamente, trató de dormir un poco mientras sus ojos se cerraban lentamente para dormirse. Mientras Luo Yuan estaba volando, notó en el panel de propiedad que la lealtad del dragón azul había disminuido dramáticamente. Le tomó solo unos minutos bajar a 52 puntos, lo que estuvo muy cerca de la línea final de 50 puntos. Él negó con la cabeza ya que esto estaba dentro de lo esperado. Las bestias mutadas de nivel inferior eran difíciles de controlar, pero una vez que se controlaran con éxito, probablemente no te traicionarían. Por el contrario, era más fácil controlar a las bestias mutadas de mayor nivel cuando estaban bajo amenaza de muerte, pero sería difícil ganar su lealtad. Una vez que se elimine la amenaza, lo más probable es que traicionen a su maestro al igual que el dragón azul casi se había olvidado de Luo Yuan, a pesar de que no se había ido por mucho tiempo. Si no aparecía por varios días, probablemente ya lo traicionaría. Sin embargo, esta vez solo tomó un permiso temporal y regresaría después de unas horas. Además, dado que el árbol de la sabiduría estaba allí, definitivamente continuaría visitando este lugar. Tenía sentimientos encontrados sobre los resultados de identificación del árbol de la sabiduría. Aunque el nivel del árbol de la sabiduría era más alto que el anterior que encontró, todavía era solo el nivel 7. Tanto las formas de vida de nivel 6 y de nivel 7 se categorizaron como rangos verde claro y verde y tenían poca diferencia. Con sus 16 puntos de sabiduría, no habría ningún efecto si usara el corazón de la sabiduría en este nivel a menos que siguiera creciendo el árbol hasta que evolucionara al nivel 8. En este nivel, la carne y la sangre de las bestias mutadas de nivel 6 o 7 tuvieron poco efecto en el árbol y puede necesitar un tiempo más prolongado para crecer. Si quería acelerar el crecimiento del árbol, necesitaría alimentarlo con alimentos de mayor nivel como los de criaturas del nivel 8 o 9. La carne y la sangre de las criaturas del nivel 9 eran muy poco prácticas para que Luo Yuan intentara, pero aún podía tratar de obtenerlas de las criaturas de nivel 8. Ya había un cadáver listo en Ope City y esa fue la razón de su repentino regreso. Voló a gran velocidad con solo su voluntad, pero logró alcanzar una velocidad de 2 a 3 kilómetros por segundo. Cuando montaba el dragón azul, esta distancia le llevó 20 minutos, pero ahora, cuando regresó solo, le llevó solo de 4 a 5 minutos llegar al destino. En este punto, Ope City había comenzado el trabajo de restauración. Había personas en todas partes debajo de él. Como era difícil obtener tantos equipos en poco tiempo, se necesitaban muchos recursos intensivos en mano de obra para transportar y limpiar las ruinas que se amontonaban como montañas. Aunque la duración en la que las dos bestias mutantes de nivel 8 se enfurecieron en Ope City no fue tan larga, la ciudad recibió un golpe grave. Cuando Luo Yuan miró hacia abajo desde lo alto, casi una quinta parte del área se había convertido en ruinas. Algunas partes se colapsaron hasta el punto en que incluso la base subterránea fue impactada. La cantidad de trabajo necesario para restaurar la ciudad a su estado original definitivamente no será de 1 o 2 días. Algunas fábricas aún estaban en llamas y humeando, parecían explotar en cualquier momento. Varios aviones que antes se usaban para rociar insecticidas ahora se usaban como camiones de bomberos. Volaron de un lado a otro, rociando neblinas de agua, pero los resultados parecían insignificantes y redundantes. Afortunadamente, a pesar de una gran cantidad de pérdidas materiales, no hubo muchas víctimas debido a la respuesta oportuna de la alta gerencia. Durante el apocalipsis, las personas se han entrenado para ser sensibles a los eventos inesperados, por lo que lograron reaccionar muy rápidamente. Además de las pocas miles de víctimas al comienzo del desastre, casi no hubo víctimas después de ese golpe inicial. Luo Yuan aterrizó rápidamente y caminó hacia el área de aislamiento. El lugar donde se encontraba el ave gigante ya había sido aislado por los soldados. Dentro del área acordonada, había más de 10 tanques que bloqueaban la mayoría de las calles. «Detente, es peligroso por delante y todos tienen prohibido entrar», un joven soldado gritó cuando vio a Luo Yuan acercarse al área. Luo Yuan no se detuvo. En lugar de eso, sacó su tarjeta de identidad mientras caminaba y preguntó: «¿Quién es el líder aquí? Por favor, tráiganlo a mí». Los soldados sabían que tenía que ser una persona influyente cuando hablaba de esta manera. Uno de los soldados tomó la tarjeta de identidad y se sorprendió. Inmediatamente le devolvió la tarjeta de identidad a Luo Yuan y saludó: «Hola, oficial en jefe». Como viceministro de la Oficina de Armas de Fuego, su nivel definitivamente no era bajo. Su rango de teniente era aún más impactante. Los soldados no se atrevieron a descuidar sus órdenes e inmediatamente contactaron a los superiores más altos que pudieron encontrar y, desde allí, sus superiores contactaron a sus superiores hasta que el mensaje subió varios niveles. En poco tiempo, un viejo soldado de mediana edad que vestía un traje de camuflaje caminó hacia Luo Yuan.
Miró el familiar traje negro en el cuerpo de Luo Yuan y de repente sintió que lo quemaban, por lo que inmediatamente desvió la mirada. Saludó a Luo Yuan formalmente con cuidado. Hola ministro Luo, soy Chen Hunde, el comandante divisional que está a cargo de esta área. ¿Puedo saber si hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Sabía que la oficina de armas de fuego era un departamento especial que estaba completamente fuera del control militar, por lo que no se dirigiría a él como jefe de policía, como lo hacía el soldado regular. En secreto, echó un vistazo a Luo Yuan y mientras pensaba en la escena impactante cuando Luo Yuan mató a la criatura de nivel 8, sintió una repentina inseguridad surgir de su interior. La sensación era como estar parado frente a una bestia gigante. Si no prestaba más atención, probablemente lo matarían en cualquier momento. Se sintió horrible. Hola, General Chen. Lamento que necesite que venga usted personalmente. Podría haber asignado a alguien para que me hablara. Lo que quiero de usted es el cadáver de este pájaro gigante mutado, ya que tiene un pequeño uso para mí. ¿Puede el General Chen perdonarme? Luo Yuan se disculpó y preguntó. Chen Hunde se sintió aliviado cuando vio la actitud tolerante de Luo Yuan mientras sonreía y dijo, no, no es ningún problema para el ministro Luo, lo mataste, así que en realidad te pertenece. No necesitas obtener mi permiso para cómo planeas manejarlo. Sería incluso mejor si puedes llevártelo desde esta ubicación. Él estaba diciendo la verdad. Las criaturas de nivel 8 eran fuertes, pero tenían poco valor para el área de reconstrucción ya que la carne y la sangre de la criatura habían sido mutadas, haciéndolas incomestibles. A menos que utilicen una pequeña parte del cadáver para investigar o para fabricar accesorios para armas, la mayoría de las partes del cadáver se quemarán y eliminarán. Lo que más le molestaba era el aterrador campo de fuerza que lo rodeaba y la grave radiación emitida por su cuerpo. Incluso después de su muerte, los efectos que despedía su cuerpo aún estaban presentes en la atmósfera. Sin usar ropa para aislar estos efectos, ninguna de las personas comunes podría acercarse al cadáver. Definitivamente causaría problemas cuando necesitaran moverse y llevarlo lejos. Excelente. En ese caso, puedes evacuar las armas y los tanques que tienes aquí. Tú, ¿estás listo para moverlo ahora? Chen Hunde estaba un poco sorprendido. Este era un cadáver de 70 a 80 metros de altura de un ave gigante que era comparable al tamaño de un edificio de 20 pisos. No podía imaginar cómo podría mover el cadáver. Independientemente de lo fuerte que fuera, no era práctico mover solo a una criatura de ese tamaño gigante. Luo Yuan asintió, confirmó y dijo, el cielo está oscureciendo y para entonces, será aún más difícil moverse. Chen Hunde estaba confundido y casi quería decir que no importaba porque el cielo estaba oscuro o no, pero al final, se mordió la lengua y aceptó, sí, tienes razón. Luego corrió inmediatamente para ordenar a los soldados que evacuaran. Dentro de un momento, todos los tanques se alejaron, dejando solo a Chen Hunde y algunos oficiales más. Aparentemente, estaban interesados en ver cómo movería el cadáver de este pájaro gigante. A Luo Yuan no le importó, sino que simplemente fue directo al otro lado del pájaro gigante. Después de tanto tiempo, el cadáver del pájaro gigante todavía estaba enérgico y aún se movía ante ellos. Incluso si el cerebro se dañó dentro del cráneo y el fluido cerebral desapareció, todavía tenía una fuerza vital fuerte y tardó mucho tiempo en morir por completo. Esta fue también la razón por la cual una gran cantidad de tanques rodearon el área antes. El ave gigante era demasiado peligrosa, incluso si lograba salir de esta zona dando vueltas inconscientemente, causaría enormes daños y bajas. Mientras miraba la cabeza del ave gigante que luchaba interminablemente, su brazo bloqueó las piedras que volaban en su dirección como una bala. Aunque estas piedras no dañarían su piel en absoluto, aún le dolería si le golpean los ojos. Luo Yuan frunció el ceño y comenzó a pensar que no sería fácil mover el cadáver en absoluto. La fuerza de vida de una criatura de nivel 8 era demasiado fuerte y Luo Yuan estimó que incluso si cortara el cadáver en dos, todavía tendría problemas por algún tiempo. Parecía que tenía que romper todos sus huesos. Caminó unos pasos hacia la parte posterior del pájaro gigante. Había plumas que lo hacían parecer un poco delgado, casi hasta el punto donde la mayoría de los huesos eran visibles, especialmente la columna vertebral. Estaba cubierto solo por una delgada capa de piel que permitió a Luo Yuan ver el espacio entre las articulaciones. Procedió a la ubicación de la columna vertebral y se preparó para comenzar desde esta posición. Miró a los pocos soldados que estaban a 500 o 600 metros de distancia y dijo, aléjense de mí, voy a romperle los huesos. Chen Hunde y el resto repentinamente sintieron un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sin dudarlo, rápidamente retrocedieron. Habían visto el video para saber qué tan fuerte sería el impacto cuando atacó. Fue muy impresionante para ellos. Sigue adelante, tienes que ir un poco más lejos. Luo Yuan frunció el ceño y dijo, continúa.
Un grupo de personas había retrocedido a una distancia de 1000 metros de distancia. Luo Yuan estimó aproximadamente el impacto de su ataque y pensó que deberían estar seguros a esta distancia. Luego tomó una respiración profunda, su músculo ligeramente inflado hasta que sus articulaciones hicieron un sonido de estallido. El aire que lo rodeaba comenzó a moverse hasta que su rostro se torció y en el momento siguiente, recibió un golpe completo, ¡pum! Se escuchó un fuerte ruido y el aire explotó al instante. El aire que rodeaba el cadáver se había vuelto completamente blanco como resultado del aire denso en el área. A continuación, se produjo un crujido. Él había roto una parte de su espina dorsal y fue seguido por una serie de explosiones que sucedieron una tras otra. Chen Hunde y el resto, que estaban muy lejos, agazaparon sus cuerpos. Una fuerte tormenta de arena los envolvió y el viento agitó pequeñas graves que golpearon sus cuerpos, haciéndoles sentir un dolor en sus cuerpos. Rápidamente se retiraron otros 2 kilómetros antes de que la situación finalmente mejorara. Se pararon en una ruina cercana y usaron un telescopio para seguir observando a Luo Yuan. Sin embargo, su línea de visión fue bloqueada por la tormenta de arena y los fuertes vientos que los precedieron. Algunos de ellos bajaron el telescopio juntos, sintiéndose conmocionados por lo que había sucedido. 3 minutos después, la explosión finalmente se detuvo. Lanzó unos 3000 golpes. Uno de los soldados calladamente calculó y se veía un poco pálido. Otro dijo, el tamaño del pájaro gigante es tan grande. Es imposible golpear continuamente, todo el mundo estaba en silencio, un humano evolucionado de este calibre había roto por completo el concepto de lo que un ser humano podría ser. Con un poder como este, era posible destruir un país con el poder de un solo hombre. La brisa en el aire pronto sopló el polvo, revelando el gigante pájaro mutado. Cuando vieron que el aire se había despejado, algunos de ellos usaron rápidamente el telescopio para ver qué había pasado. En este momento, el cuerpo del gigante pájaro mutado ahora estaba flácido cuando yacía en el suelo después de que Luo Yuan le rompiera los huesos. Solo una pequeña área de músculo se mantenía crispada, pero en comparación con la feroz lucha de su cuerpo anterior, parecía mucho menos peligrosa ahora. Cuando analizaron con más detalle, vieron innumerables pequeñas heridas en todo el cuerpo y aún sangraban. De hecho, las heridas no eran pequeñas ya que cada una de ellas tenía unos 2 metros de diámetro. Al lado del cuerpo del pájaro gigante había una silueta pequeña, casi despreciable, con su mano en su cuerpo, todo su cuerpo cubierto de sangre. ¿No tiene miedo de contraer una infección genética? Un oficial sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio la escena y preguntó en duda. ¿Crees que alguien que sea capaz de matar criaturas de nivel 8 le teme a su sangre? Me pregunto qué está haciendo, ¿realmente planea arrastrar el cuerpo en esta condición? Chen Hunde dijo mientras miraba la gran brecha de tamaño entre Luo Yuan y el pájaro gigante. Se divirtió, pero cuando pensó en lo que había sucedido antes, no pudo reírse en absoluto. Después de 5 minutos, Luo Yuan aún se mantuvo en la misma postura y no se movió. Oye, se está moviendo. Uno de los oficiales gritó de repente, se está moviendo con el pájaro gigante. Después de oírlo gritar, todos notaron que Luo Yuan se había movido a medio metro de su ubicación original. Con el tiempo, la velocidad a la que se estaba moviendo parecía hacerse más rápida y finalmente pudieron ver claramente que se movía con los ojos. 10 minutos. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.